Ahora ya en la realidad actual, alguien está diciendo, fíjense, los maestros inclinarán la balanza electoral en el Estado. Lo dice Fernando González Sánchez, que fue subsecretario de Educación en el sexenio pasado. Es el yerno de Elba Ester Gordillo y reconoció la influencia del Sindicato de Trabajadores de la Educación en esto que se ha manejado, pues así como de manera semioculta, pero que se dio a conocer porque dos personajes de doña Elba se fueron a poner al servicio de Morena. Lo que López Obrador no dejó claro porque no quiso explicar. Ayer mencionabas precisamente la conveniencia de que el enorme electorado del Estado de México se redujera. Y en eso creo que se tiene mucha razón, en tanto que la democracia se aplique a conglomerados humanos sumamente numerosos, entonces el voto corporativo tendrá un peso específico. Por eso la democracia, según Platón, no podía instituirse en grupos humanos de más de 10,000 personas, porque en más de 10,000 personas ya interviene el dinero, interviene también el corporativismo. Entonces, eso es un defecto que tiene el sistema que nosotros tenemos como democrático. Pero siempre ha existido. Sí. Acuérdate cómo manejaban a los obreros, a los campesinos. En la misma forma. Voto en bola. Pero precisamente eso no es una cualidad de la democracia, es un defecto. No, pues y es claro. un defecto que se evitaría si fueran células de no más de 10,000 personas al estilo platónico. Se evitaría porque en primera conoceríamos quién es el candidato, lo conoceríamos desde joven, sabríamos por quién estamos votando y el voto directo sería mucho más razonado. Pero existe otra dificultad muy grave. El mexicano no está politizado. ¿Cuál es su mensaje? Pierde, bueno, en la práctica, los sindicatos. Son grupos pequeños, a veces de menos de 10,000, y aún así tienen un voto que no entendería el más elocuente político. Porque reaccionan a otras razones que a veces, casi siempre, van por dinero o van por otros intereses. Aquí dice, inclinaría la balanza. Todavía vamos a ver. Se puede inclinar hacia donde siempre se ha inclinado. Ese va a ser el mayor problema. Yo no creo que ni Rafael Ochoa ni Fernando González tengan la influencia necesaria para modificar el voto de los maestros en el Estado de México, ni en Tlaxcala, ni en Puebla, ni en Veracruz, ni en ningún lado. Es el área de Elba Ester está desgastada. Sí. Pero ya funcionó. Sí. Calderón llegó, por eso que tú dices que ya no existe, el caso es que lo vimos. De Ecatepec, 52 años, Norma Gallegos Nava. ¿Por qué no entienden que si los maestros votan por Morena, no es por Gordillo, sino para desquitarse de Peña Nieto, que hizo más que una reforma educativa, una reforma laboral que afectó a todos? Tiene política esta situación. Detrás está la política. No, además hay muchos grupos de maestros. En el Estado de México el dominio de la coordinadora es mínimo. Ahí domina el sindicato. Y hay un buen nivel de lealtad al sindicato. Digamos que no todos en masa van a ir a votar por aquel que le diga el líder, pero sí una proporción significativa. A ver, otra vez se metió con los comunicadores López Obrador. Advirtió que no va a quedarse callado ni con los brazos cruzados.
porque hay agravios de la prensa vendida y de los medios de comunicación que están al servicio del régimen. En otro video, a través de redes sociales, asegura que las denuncias de corrupción que ha hecho sobre la mafia del poder, así como el avance de Morena en el Estado de México, han llevado a que este grupo mande a algunos periodistas a atacarlo. El político tabasqueño señala que la semana pasada se molestaron mucho los voceros del régimen porque, dijo, estamos en temporada de sopilotes. El jueves pasado, López Obrador se enfrascó en una discusión con Pepe Cárdenas, una entrevista que le realizaba vía telefónica en su programa en Radio Fórmula. El tabasqueño lo llamó calumniador tras una pregunta respecto a una alianza con la ex lideresa magisterial Elba Ester Gordillo, y le recomendó seguir el ejemplo de los grandes periodistas de México. Lo que afectó mucho a Pepe, fue notoria su reacción incluso. Claro, hoy le recomienda un libro, quién sabe si lo vaya a leer el Peje, Pepe Cárdenas, y también se peleó con Carmen, curioso porque parecía buenos amigos. Más ligerito con Carmen, más light. ¿Y qué libro recomendó tú? No me acuerdo, se me escapa ahorita la columna de Pepe. Pero todavía tenemos que entender eso. Fíjate que ahora para conseguir una entrevista con Andrés Manuel es muy difícil. Cuando antes él rogaba porque le dieran una entrevista, porque dice que él tiene ahora internet y que ahí puede mandar los mensajes y le llegan a todo mundo. El problema es que el internet es un mensaje unilateral. Él se sienta y dice lo que quiere. No hay nadie que le pregunta. Y el problema de parte de los medios es que los medios nos hemos acostumbrado a preguntar de todo y a dudar de todo, pero creemos que lo que se diga es nuestra verdad. Es muy listo. En toda la propaganda de Morena en el Estado de México, él figura, él saca la cabeza. Claro. Sí, pero por ejemplo, no desmintió el hecho de que hubiera una alianza con la maestra. Es tan fácil como decir eso no es cierto. No hay ningún tipo de contacto con la maestra. En lugar de decir calumniadores, que no sé qué. Bueno, a lo mejor algo es calumnia, quién sabe qué, hasta dónde, pero hubo un acercamiento que ante tal acercamiento, cómo reaccionaron ellos, son cosas tan sencillas de responder, tan claras, y todo queda tan terso como si nada. Diáfano. Le preguntó Pepe Cárdenas, que si perdía Morena en el Estado de México, ¿reconocería la derrota? Y nunca le contestó. Le dio la vuelta. Es que, digo, no puede perder. Esa es la respuesta. Es imposible que pierda. Bueno, ¿por qué? Ya veremos. No, es que él ya tiene la idea de que va a ganar y que si no gana fue fraude. Esa es la mentalidad que él maneja y desgraciadamente para él, en las últimas exposiciones que ha tenido así frente a todo mundo, ha explotado. O sea, se ha vuelto presa de sí mismo y con quien esté hablando, diciendo lo que esté diciendo, se pierde. Hay también un uso que me recuerda a Chucho Salinas y Héctor Lechuga, el no diga nombres. Él habla de los voceros del régimen, el régimen, etcétera, pero no identifica quiénes son. Y eso es una usanza política muy antigua que al parecer lo está utilizando muy bien. Él se enoja, pero no hay un individuo al que estén identificando como realmente el autor del daño. Es los voceros del régimen, es el régimen, etcétera. ¿Se acuerdan también los enanos del Tapanco? Una época fueron de gran cartela en la política mexicana y nadie sabía quiénes eran los enanos del Tapanco. Un momento, por favor. Oye, pero ¿no es también un riesgo ya
inherente al trabajo periodístico. Saber manejar de alguna manera los temperamentos de este hombre ya se conocen. Y siendo bien honestos, si vieron la entrevista, ahí el que se prendió fue el señor Pepe Cárdenas, porque ocurrió con Aristegui. Él también le responde así muy broncudo y ella tranquila, o sea, ecuánime, ¿no? Y le sigue preguntando y continúa la entrevista y no pasó a más que el comentario del momento. Pero con el señor Cárdenas hubo un momento en que ya resultó ofensivo, que dice, no, es que tú, porque mencionaste el Bester y como ya tú la bendijiste, dijo, que hasta dijo así, como tú la bendijiste, entonces ella ya es parte de tu equipo y empieza a sacar muchas cosas que sacan al otro de control, y con todo y eso se contuvo de alguna manera Obrador y le dijo, no, pues tranquilo, no se trata de... Trató de controlar la situación, pero quien se sale, pues es el señor que ya tiene muchísima más experiencia en el medio que mi Obrador. Además era el que estaba recibiéndolo en su casa. Claro. Que tenía que manejar. Pues yo vi otra, lo insultan. Sí. Y yo no voy a permitir que me insulten en mi casa. En mi casa. Sí, y yo que también. me falten al respeto. No, hay una diferencia entre la plática de Obrador y Aristegui y Obrador y Pepe Cárdenas. Además, Pepe se hace las preguntas. Carmen siempre ha tenido ese... Bueno, Carmen me espeluznó porque ni siquiera hablar español sabe. Negociar, ¿cómo dice? Quiere que negocies con ellos. Negocies. Es que es impresionante que no hable ni español Carmen, siendo una periodista tan destacada. Pero además la relación de López Obrador con Carmen Aristegui es desde su primera campaña. Desde entonces él públicamente dijo, a la única persona que yo le voy a dar entrevistas es a ella, y la llenó de elogios y de halagos en esa ocasión, que fue abierto, se dio a conocer. Porque Carmen hace las preguntas, pero acepta cualquier respuesta. Sí. Y Pepe no.